Tardes compañero, compañera, estimado docente. Vamos a explicar sobre el tema de mercados, derivados financieros, futuros y opciones. Los integrantes son Selena Barba Cuellar, Johnny Cayo, Sergio Colchado Pucho, David López Yucra y Amalia Micaela León Visitor. Espero que pueda llegar a entender. Introducción a los futuros financieros. Cuando se habla de futuros financieros se hace referencia principalmente a aquellos que tienen un activo subyacente. Eso quiere decir a las divisas, tipos de intereses, índices bursátiles o acciones. Se dice que los contratos de futuros cubren dos propósitos básicos. El primero, que permite a los inversores cubrir el riesgo de los movimientos adversos de los precios de los activos financieros subyacentes. El segundo, permite a los especuladores respaldar las previsiones de un alto grado de apalancamiento. Eso quiere decir que cuanto más versátil sea el precio del instrumento financiero subyacente, ya sea de acciones o divisas o intereses, mayor será la demanda de cobertura del mismo. Se dice que precisamente este aumento de riesgo ha desarrollado los mercados futuros financieros que permiten a los inversores cubrir sus posiciones en el mercado de dinero y las variaciones de tipo de interés, en los tipos de cambio y en el riesgo sistemático del mercado de valores. La Cámara de Compensación. ¿Qué es la Cámara de Compensación? Se dice que es una institución financiera que ofrece servicios de compensación de pago y liquidación a los miembros sobre las transacciones y productos financieros. Se dice que además la Cámara de Compensación de Pago realiza otra función extra, que es recoger las garantías inherentes de las condiciones de cada producto financiero y a cargo de estas garantizan el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, las cámaras de compensación de pago garantizan al mercado. Se dice que, un ejemplo, supongamos que el mercado hemos comprado un futuro sobre el precio del oro que ahora cotiza a $1,200 la onza y comprometemos a comprarla en 1,250 dentro de 6 meses. Se dice que a 6 meses el contrato de futuro sobre los precios del oro cotiza en $1,100 la onza. Como se garantiza que hemos el pago y cumpliremos nuestra obligación. Se dice que para esto existe en la Cámara de Compensación de Pago, mediante un proceso conocido como novación, que es la Cámara de Compensación de Pago que se convierte en nuestra compartida, es decir, que en el anterior contrato ya yo hago con el trato con John y después vamos a una cámara de contrapartida central. Se dice que la cámara se mete en medio de las transacciones de forma que yo trato con la cámara de John también. De ese modo nos resulta irrelevante que con quien hagamos la operación, puesto que la cámara cubrirá las pérdidas si la otra parte no cumple su obligación. ¿Quién tiene acceso a una cámara de compensación? Se dice que los particulares no tienen acceso directo a la cámara, sino que estos deben realizarlo a través de grandes bancos llamados miembros liquidadores. A través de estos miembros liquidadores actúan la mayor parte de los bancos y a través de ellos los inversores particulares. Características de los contratos futuros. Posiciones. Como sabemos, el precio de liquidación de cada contrato es alterado diariamente por el sistema de ajuste al mercado. De tal forma que cuando el precio aumenta, los inversores que tengan posiciones largas obtendrán beneficios en la misma cuantía que dicho incremento, mientras que los que tengan posiciones cortas tendrán pérdidas. Si el precio de liquidación desciende, la situación es justo a la inversa. Resumiendo, el que posee el activo, el contrato o el dinero tendrá una posición larga sobre él, mientras que el que lo ha vendido dispone de una posición corta. Cobertura de riesgo. Una cobertura se puede entender como un seguro o garantía ante una coyuntura desfavorable. Esto ayuda a explicar qué es una cobertura de riesgo en el ámbito financiero. La cobertura sería la operación destinada a corregir la exposición a los riesgos que se puedan presentar. Es una inversión estratégica para proteger el valor de un activo en cualquier circunstancia. El ratio de cobertura. Se denomina ratio de cobertura al número de contratos de futuros que hay que comprar o vender con objeto de conseguir la mejor cobertura posible. Para determinarlo es necesario considerar los siguientes factores. Primero, el importe del riesgo a cubrir, es decir, el valor del activo que se pretende proteger. Segundo, el periodo de tiempo para el que se quiere efectuar la cobertura. Tercero, la volatilidad entre el precio del futuro y del activo a cubrir, la variación que experimenta la cotización del contrato de futuro
respecto a la variación unitaria de la cotización del activo. A cubrir se suele medir a través de un coeficiente de volatilidad. La garantía. La garantía se crea debido a la necesidad de garantizar que las personas con posiciones sobre futuros cumplan con sus obligaciones llegado el momento. La garantía se establece para asegurar que una cuenta de efectivo tiene un saldo suficiente con relación al tamaño de las posiciones abiertas, de tal manera que la probabilidad de alcanzar un saldo negativo sea muy pequeña. La garantía inicial que se asigna a una posición recién abierta suele oscilar entre el 5 o 10% del valor del contrato. Volumen abierto y liquidación del contrato. En todo momento el volumen abierto es igual a la cantidad que están obligados a entregar aquellos inversores que tienen posiciones cortas, lo cual coincidiría con la cantidad que están obligados a aceptar y pagar los inversores que tienen posiciones largas. En realidad, pocos contratos de futuros financieros terminan con la entrega del instrumento financiero implicado en la fecha de vencimiento, pero el hecho de que dicha entrega sea una posibilidad hace que el valor del contrato difiera solo ligeramente o nada del precio del contado del activo financiero en dicha fecha. La paridad entre el precio del futuro y del contado. La relación de paridad también se conoce como la relación del coste de mantenimiento porque afirma que el precio del contrato de futuros viene determinado por el coste relativo de adquirir un activo con entrega diferida en el mercado de futuros versus la adquisición del mismo en el mercado de contado con entrega inmediata y su mantenimiento en el inventario hasta el final del periodo. Introducción a las opciones financieras. Una opción es un contrato entre dos partes por el cual una de ellas adquiere sobre la otra el derecho, pero no la obligación, comprarle o venderle una cantidad determinada de un producto, de un activo o un cierto precio en un momento futuro. Las opciones ofrecen a sus propietarios el derecho a comprar call options o vender put options, un activo determinado a un precio fijo en algún momento en el futuro. Por ejemplo, si hablamos de acciones de una empresa, una opción de compra sobre una acción de Telefónica nos proporcionaría el derecho a adquirirla a un precio fijo de 13 euros durante un plazo máximo de 60 días. Como en todo mercado financiero organizado, el emisor vendedor de la opción y el comprador de la misma no se conocen, actuando como intermediarios la Cámara de Compensación, Clearing House, los intermediarios o brokers y los creadores de mercado, market makers. Descripción de las opciones. La adquisición de una opción de compra CAI sobre un determinado activo subyacente concede a su poseedor el derecho a comprarlo a un precio fijo, ya sea en una fecha futura, predeterminada o antes de la misma. Por otra parte, la opción de venta put sobre un determinado activo subyacente concede a su poseedor el derecho a venderlo a un precio de ejercicio fijo, ya sea en una fecha futura predeterminada o antes de la misma. El vencimiento de las opciones. Aquellas opciones que solo pueden ser ejercidas en el momento de su vencimiento reciben el nombre de opciones europeas, pero si se pueden ejercer, además, antes de dicha fecha se denomina opciones americanas. El precio de ejercicio. El precio de ejercicio es aquel al que se tiene derecho a adquirir, si la opción es de compra, o a vender, si la opción es de venta, el activo subyacente durante el periodo de vida de la opción. La garantía o margen. El comprador de una opción deseará asegurarse que el vendedor puede entregarle las acciones o el dinero según que aquella sea de compra o de venta, cuando así se lo requiera. La liquidación. En el momento en que el comprador desee ejecutar su derecho de compra o venta, ordenará a su agente que lo notifique a la Cámara. Esta asigna la obligación de entrega o compra mediante un procedimiento aleatorio a otro agente que tenga cliente en disposición de satisfacer el derecho del comprador. Opciones de compra CAL. Las opciones de compra CAL es una estrategia bajista o alcista, ya es un contrato de una oportunidad de compra y unas acciones independiente, así más o vender una opción CAL o compramos una opción CAL. Las opciones
Esta es otra cara de la moneda, ya que teóricamente es una estrategia bajista. La opción put nos da derecho a vender independiente si compramos o vendemos el contrato. Como ven aquí en la imagen, el valor del precio y el precio de la acción. Para comprar una acción de precio del equilibrio se ameritan distintas opciones. Para vender una opción reciben dinero de la prima arriesgándose, y para comprar una acción put esperan que el mercado baje. Los factores que determinan una opción son el precio actual del subyacente, el precio del ejercicio, el tiempo de la expiración, la volatilidad del precio, el tipo de interés de libre riesgo y los dividendos, que el precio actual del activo subyacente nos dice que cuanto mayor sea su valor, el precio de la acción suscrita sobre su título va a llegar a ser más. Y lo mismo pasa con el precio del ejercicio. Cuando más sea el precio del ejercicio, mayor será el precio de soltar la opción de compra y existirá mayor probabilidad de que llegue a subir. La volatilidad del activo subyacente influye directamente en el tamaño de la opción de la compra de la venta, implicando así el mayor riesgo y el precio, y así viceversa. La vida, y esto mucho depende del contrato de la opción. Cuanto menos le quede la vida a la opción de la compra, menor será su valor de acuerdo a sus probabilidades. Y el tipo de interés sin riesgo, el valor depende de la tasa del descuento que se aplica en el mercado financiero a las inversiones financieras de libre riesgo. Esto puede combinarse en las opciones de compra, en las acciones y en sus propias tenencias. Los dividendos. Los dividendos también afectan el valor de la opción, pues mayor sean los dividendos repartidos, más bajo será el costo de la opción de la compra. Supone que debe repartirse los dividendos así equitativamente y son posibles más opciones de compra. Aquí tenemos un ejemplo de un árbol binomial donde podemos observar el comportamiento de las acciones a través del tiempo, ya sea creciente o decreciente. El modelo de Blatt y Scholes. El modelo desarrollado por los profesores Fisher, Blatt y Myron Scholes para valorar las opciones que no repartían dividendos de tipo europeo es importante no solo por tener en cuenta la valoración del arbitraje, sino por proporcionar una solución analítica en un solo paso. Es mucho más rápido de calcular que el binomial y asume que los rendimientos de los activos se distribuyen normalmente, lo que es teóricamente razonable. Ahí podemos observar las fórmulas de Blatt y Scholes, de los cuales podemos mencionar algunos de los supuestos de los que partes son los siguientes. 1. El precio de los activos sigue una distribución normal logarítmica, por lo que los rendimientos se distribuyen normalmente. 2. El valor de los rendimientos es conocido y es directamente proporcional al paso del tiempo. 3. No hay coste de transacción, así que se puede establecer una cobertura sin riesgo entre el activo y la opción en ningún coste. 4. Los tipos de interés son conocidos y constantes. 5. Durante el periodo de ejercicio, la acción subyacente no pagará dividendos. 6. Las opciones son de tipo europeo. La cobertura de riesgo con opciones. La cobertura con opciones de venta. Este tipo de cobertura forma parte de lo que se denomina seguro de cartera, que consiste en cubrir una posición larga en un activo financiero mediante una posición corta en opciones de compra o larga en opciones de venta sobre dicho activo. La cobertura con opciones de compra tiene como objetivo reducir el volumen de pérdida en el caso de que caiga el valor de la cartera de acciones. Concretamente consiste en la compra simultánea de una acción y la venta de una opción de compra sobre ella. De esta forma, si la acción pierde valor, parte de las pérdidas se compensan con la prima derivada de la opción de compra no ejercida.